importante. Rocío Poquet Nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la fotografía no puede ser mejor, ¿no? En un entorno donde la Fed ya hace daño y fuerte, donde va ganando cada vez incluso al pronóstico del mercado. Hombre, no es un 4,5, que esto habría sido ya para ser un festival descomunal, pero entiendo que lo veis desde Aegon como un movimiento muy importante, ¿no? Lo vemos un movimiento importante, pero preferimos ser un poco cautos teniendo en cuenta que nos adentramos un poco en ese periodo estival en el que consideramos que al final el empleo de Estados Unidos puede incrementar. No debemos olvidarnos que la Fed dijo que se iba a centrar sobre todo en los datos de inflación y en los datos de creación de empleo, y esa creación de empleo sigue fuerte y consideramos que es un poco una de las fuentes en las que radica esa inflación subyacente del 5,5. Entonces no debemos un poco alejar la vista de que sí, la inflación a nivel global sí que ha bajado un poco y da ese respiro del 0,1, pero la inflación subyacente sigue bastante alta y desde Aegon Asset Management consideramos que es sobre todo por esa fuerza laboral que está impulsando los salarios al alza. Hasta que no veamos un poco que incrementa la tasa de paro, que no debemos olvidar que está en niveles mínimos en el 3,4, no deberíamos alejarnos de ese foco de seguir controlando la inflación. Lo que sí que da paso un poco es a esa pausa que comentábamos, de decir, bueno, la Fed puede ahora en estos momentos tomarse un respiro y ver qué está pasando realmente con los datos de empleo, y para eso aún queda bastante tiempo. Normalmente se tarda unos 6 meses en ver esa destrucción de empleo que desafortunadamente a lo mejor con la época estival, como comentábamos, no lo vamos a ver tanto hacia final de año, y a lo mejor debemos esperarnos, como comentaba antes Guillermo, a principios del año que viene. Principios del año que viene para ver un aumento, dices, importante en la tasa de desempleo. Para ver un poco de destrucción de empleo provocado por la subida de tipos y ver cómo al final las empresas se están reajustando progresivamente, porque no debemos olvidarnos que si bien el año pasado la inflación, una de las fuentes principales de esa inflación era el precio de las materias primas, este año todo lo que es el empleo y esa creación de empleo y ese poder de los trabajadores para pedir mucha más dinero, más salario, es lo que está llevando a la inflación subyacente al alza, con lo cual debemos de ver cómo se destruye, valga la redundancia, puestos de trabajo, para ver ese efecto real de la subida de tipos de interés en las empresas, porque no debemos olvidarnos que al final la destrucción de empresas de trabajo viene provocado por las empresas. En este entorno hay que empezar a mirar también si la crisis financiera y bancaria termina de hacer el último repunte indirecto de restricción monetaria. Es decir, porque si ya estamos en un 5%, pero las entidades financieras bancarias van a restringir más el crédito, en el fondo estamos en un 5,5% en ese entorno, ¿no? Bueno, al final las entidades bancarias lo que han provocado, gracias al el ruido que tuvimos a través de Silicon Valley y First Republic, es que se esté restringiendo más el crédito y estén mirando mucho más las condiciones en las que están concediendo esos préstamos tanto a las empresas como a los hogares. Al final las entidades bancarias también tienen que mirar un poco por su riesgo de crédito, y en el momento en el que están viendo que los tipos de interés suben y que puede haber problemas a nivel de los hogares y de las empresas para repagar esos créditos, pues ellos son los primeros que al final tienen que reducir el riesgo que puedan tomar de cara a la concesión de préstamos. En ese sentido, el ruido que hubo a nivel de las bancas regionales de mediano tamaño en Estados Unidos sí que ha impulsado y ha acelerado el que se reduzca bastante el crédito, pero aún consideramos que tiene que haber mayor drenaje de liquidez en el sistema para que empecemos a ver esa destrucción de empleo y ese efecto en las empresas que, como veníamos comentando antes, no lo hemos visto y los resultados empresariales los demuestran. Aún hay empresas que no han visto afectados sus márgenes, y los resultados que se publicaron recientemente nos llevan a pensar que aún tiene que haber un mayor impacto a nivel de las cuentas y de los balances. Una última pregunta, Rocío. El 2 años americano está ahora mismo cayendo un 1,86, una rentabilidad del 3,95%. El 10 años está cayendo menos ya, 1,70, en una rentabilidad del 3,46. ¿Estamos camino de la desinversión de la curva?
hasta que no haya indicios de recesión real, no consideramos que haya una desinversión de la curva, porque al final lo que tenemos que estar valorando también un poco son esas expectativas del mercado y ver que si está habiendo un sell-off a nivel del tramo más corto de la curva es por esas expectativas y también porque puede que haya movimiento contrario y los inversores estén buscando activos refugio. O sea, realmente los movimientos de la curva, y ya lo vimos hace un par de meses cuando empezó todo el ruido de la crisis bancaria, los inversores buscaban refugio en los plazos más largos y por lo tanto el movimiento que hubo no fue un mero hecho de las expectativas, sino de que había más compra de bono a largo plazo por ese activo refugio que estaban buscando los inversores de cara a las perspectivas de recesión, ¿no? Con lo cual hay que mirar todos los datos muy de cerca y ver qué es lo que está moviendo la curva para realmente poder tomar alguna conclusión sobre ello. Más, al hilo de esto, ¿vosotros estáis recomendando ya o estáis mirando ya desde Aegon Asset Management periodos más largos? No, nosotros en Aegon seguimos muy cautos y seguimos recomendando invertir en tramos cortos de la curva, en estrategias que tengan o bien mediante bonos flotantes duraciones cortas o vencimientos máximos 3-4 años, teniendo en cuenta que consideramos que sigue habiendo esa incertidumbre de tipo de interés y que aún no está del todo claro lo que va a pasar a nivel de política monetaria, porque por un lado tenemos la FED, pero por otro lado, y lo veremos en las próximas semanas, los datos de Europa indicarán qué va a hacer el Banco Central Europeo, que además también está ya jugando con el balance y esa compra de bonos y refinanciación que aún no sabemos muy bien qué impacto va a tener, ¿no?, en los diferenciales, con lo cual hay que ser aún cautos porque el final del ciclo alcista desde nuestro punto de vista no ha acabado y, como comentaba, los datos de empleo aún pueden llevar a otra posible subida de tipos en Estados Unidos, pese que al mercado ya descuenta bajada de tipo de interés de cara a cierre de año. Muchísimas gracias, Rocío Poquet Nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management. Buena tarde, buen negocio, Rocío. Buenas tardes, hasta luego. 3 menos 3 minutos, 9 menos 3 minutos.